El tema de hoy es un llamado a la reconciliación. Ese es el mensaje de esta mañana. Un llamado a la reconciliación. Quizá el título de este mensaje trae a su mente que quizá voy a hablar sobre la reconciliación entre personas, entre dos personas o más personas. Pero en realidad yo no voy a hablar de ese tipo de reconciliación hoy. Probablemente cree que me voy a quedar en la introducción, lo más seguro. Pero la idea hoy no es hablar de la reconciliación entre personas. Sabemos que hay personas, hay situaciones, hay relaciones que están rotas, ¿no? Y que afectan nuestras vidas, afectan la vida de las demás personas también. De hecho, hay incluso en la familia personas enemistadas. Se rompió esa relación entre hermanos, quizá padres con hijos. Y lo interesante es que cuando vienen las fiestas grandes, como decir Día de Acción de Gracia, Navidad, la gente después de un año viene y se vuelve a reconciliar. Pasó un año o varios años. Pero no voy a hablar de ese tipo de reconciliación entre personas. Y le voy a explicar más adelante por qué no voy a hacer eso. Hoy no voy a hablar sobre la reconciliación entre personas. Hoy quiero enseñar sobre la reconciliación. Hoy voy a hablar de la reconciliación entre el Creador y sus criaturas. Y cómo nosotros como iglesia somos parte fundamental de este asunto. Ponga atención porque hoy vamos a aprender muchísimo. Los próximos, probablemente, como le digo, la otra semana voy a continuar. Hoy no voy a hablar de la reconciliación entre personas. Voy a hablar entre la reconciliación entre el Creador y sus criaturas y cómo nosotros como iglesia somos parte fundamental de esto. ¿Por qué no voy a hablar de la reconciliación entre personas? Porque si primero una persona no tiene una verdadera reconciliación con su Creador, con su Padre, va a tener siempre dificultad para poder relacionarse con los demás y poder llegar a ese punto en el cual cualquier diferencia la puedan vencer. Hay gente tan enemistada con otras personas hasta el punto que quisieran hasta que la otra persona muriera. Yo he conocido gente que dice, ese me la va a pagar, esa lo que me hizo me la va a pagar, me voy a vengar. Y si se puede morir, qué bueno. ¿Ustedes han escuchado personas hablar de esa manera? Solo uno nada más ha escuchado a alguien más, los demás no. Ustedes viven en un mundo maravilloso, lleno de paz, armonía y seguridad. Pero ese es el corazón de la persona sin Cristo. Ese es el corazón de la persona que no le importa más que la venganza. Porque en su corazón no existe paz. Porque todavía él no se ha reconciliado con su Creador. No se ha reconciliado con su Padre. Y esto es extremadamente importante de entender y analizar. Antes de ir ahí, déjeme decirle algo. Mi esposa no está hoy aquí, se me había escapado. Nos está viendo ahora, está en la transmisión. Tuvo que viajar a Honduras a acompañar a su madre, así que está pasando unos días por allá. Por eso no la ven hoy aquí, no es por otra cosa. Así que aclarado ese punto, es extremadamente importante entender y analizar todo lo que Dios ha hecho para restablecer esa relación con unos simples mortales que somos usted y yo. En el principio dice la Escritura que Dios creó todo. Y todo lo que creó estaba muy bien hecho. Cuando Dios creó a Adán, ya me adelanté mucho. Cuando Dios creó a Adán, creó un hombre bien hecho, un ser bien hecho. Después creó a Eva y la hizo muy bien. La hizo mejor que Adán.
Pero los dos estaban muy bien. Y Dios dijo que todo el entorno, todo el lugar donde ellos vivían y cohabitaban con Él estaba perfecto, estaba bien. Pero el pecado, la desobediencia del hombre. Y cuando digo la desobediencia del hombre, aquí van ustedes enganchadas también, mujeres. Así que no se crean que fue culpa de Adán, es de los dos. Menos más de Adán, porque era el hombre. Así que, hombre, usted y yo tenemos una responsabilidad mayor, créame. Usted y yo tenemos una responsabilidad mayor en todo este asunto espiritual. Por eso el hombre es llamado a ser cabeza, pero una cabeza pensante, una cabeza que sabe pensar, que sabe tomar decisiones con la dirección de Dios. Pero sucedió la rebeldía del hombre, la desobediencia del hombre, y a causa de eso Dios los separa de ese lugar donde cohabitaban con Él. ¿Por qué? Porque ahora ellos en su desobediencia pecaron contra Dios. Y el pecado tiene sus raíces en la maldad. Y la maldad y el pecado no pueden cohabitar con la santidad de Dios. Porque dice la Escritura que Él es santo, santo, santo. En Él no hay pecado, en Él no hay maldad. El hombre ahora desobedece y ahora es sacado de un lugar donde había comunión, de un lugar donde había seguridad, de un lugar donde había paz, de un lugar donde todo estaba bien equilibrado. Salen de ahí y ahora todo para el hombre, para el ser humano, se comienza a degenerar de una manera en la cual ya a Eva le comenzaron a salir arrugas y a Adán le comenzaron a salir callos en las manos porque ahora tenía que trabajar muy fuerte. Y de ahí venimos usted y yo, de esa pareja que desobedeció a Dios, y a causa de esa desobediencia usted y yo heredamos, espiritualmente hablando, una naturaleza pecaminosa. Pecaminosa. Por cuanto todos pecaron, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo no podíamos antes, cuando estábamos sin Cristo, usted y no podíamos accesar a Dios de la manera en que se hacía en el principio. Dios siempre ha estado atento para nosotros con su creación, a pesar de nuestros pecados. De hecho, Él fue el que hizo todo para que nosotros volviéramos a Él. Lo vamos a ver más adelante. Pero quiero llegar a este punto en el cual quiero que reflexionemos de que usted y yo, en este tiempo, no hablemos de los demás, piense en usted, yo pienso en mí, en este tiempo, antes de conocer al Señor en nuestra existencia, usted y yo hacíamos cosas muy malas, en nuestros pensamientos, en nuestro hablar y en nuestras acciones. Y esto es importante reconocerlo. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio no es ir y decirle, o predicar el evangelio no es ir a decirle a alguien más: ven que el Señor te ama, que es una verdad, no hay ningún problema con eso. Ven que el Señor te ama y Él quiere bendecirte, que es una verdad también. Pero en realidad la predicación del evangelio tiene que ver con confrontar la condición del ser humano. Y la condición del ser humano es que es pecador y que está alejado de Dios. Y no solamente eso, en la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 21 dice que en otro tiempo, escúcheme bien lo que dice el apóstol Pablo acerca de usted y de mí antes de Cristo. En otro tiempo, ustedes, no Javi, no está ahí. En otro tiempo ustedes, por sus actitudes y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Usted y yo éramos enemigos de Dios. La persona que no tiene a Cristo es enemigo de Dios. Está en la Escritura. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Se lo voy a volver a leer. En otro tiempo
Pablo escribiéndolo a los hermanos de la iglesia en Colosa. En otro tiempo les dice, y es lo mismo para usted y para mí. En otro tiempo, ustedes, por sus actitudes y malas acciones, estaban lejos de Dios y eran enemigos de Dios. Eso éramos usted y yo, enemigos de Dios. Y esto es importante y hago énfasis en esto porque la gente romantiza el evangelio de una manera en la cual están yendo por un camino equivocado, porque no entienden la seriedad del asunto y no comprenden la grandeza del amor de Dios, de dónde nos rescató, de dónde nos sacó. Usted y yo estábamos perdidos, camino a un infierno eterno, camino a una condenación eterna. Cuando no tenemos claro este asunto, cualquier cosa en el evangelio lo permitimos y creemos que todo está bien, y no todo está bien siempre. Pastor, pero es tan así el evangelio. Es así. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, nos da nuevas oportunidades, pero la verdad del evangelio es esta: que usted y yo, fuera de Dios, o cualquiera que está sin Cristo, es un enemigo de Dios. Por eso usted y yo todos los días deberíamos de agradecer esa misericordia que Dios tuvo con nosotros, porque nuestro camino era la muerte. Nuestro camino era la muerte. En ese asunto de nuestra pecaminosidad, en ese asunto en este camino de desobediencia a Dios, donde usted y yo antes hacíamos lo que nos daba la gana a nosotros, hoy usted y yo no estamos supuestos a hacer lo que nos da la gana. Hoy usted y yo estamos supuestos a hacer la voluntad del Señor. Están muy quietos hoy. Está muy fuerte el mensaje hoy. No, ¿verdad? Porque ahora se va a poner intenso. Pero es una verdad. Cuando no tenemos esta idea clara de cuál era nuestra condición, cuál era nuestro destino, y que Dios en su amor nos levantó, nos rescató de ahí, entonces tomamos el evangelio de una manera a la ligera. Lo tomamos, como dicen en inglés, bien light, ¿no? Bien ligero el asunto. No, ir a la iglesia, cantar unas cuantas canciones, pasarla bien, pasar un rato. Que eso se vale, está bien, no hay ningún problema. Pero en realidad el evangelio, la vida cristiana, es un día a día, un caminar con el Señor todos los días. Todos los días. Es un desafío cada día para nosotros. Es un desafío para cada uno de nosotros. Dios, escúcheme bien, Dios siempre ha tomado la iniciativa de restablecer esa relación quebrantada en el huerto del Edén. Y el medio que Dios utilizó para reconciliarnos con Él fue su propio Hijo, y este es Jesús. Así que aquí en este punto quiero dejarle saber a usted que está aquí, o usted que nos ve por internet, que no hay otra manera de llegar al Padre, de reconciliarse con el Padre, a menos que vayamos a través de su Hijo Jesús. La Biblia es clara. Jesús, hablando de Él no miente, Él es santo, vivió en esta tierra, caminó como un hombre, pero 100% sin pecado. Y Él no miente. Él habló de Él y dijo: yo soy el camino, no uno de los caminos. Dijo: yo soy el camino, no otro camino, no otra opción. Dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es que a través de mí. Yo sé, la cultura, las costumbres y las cosas que hemos practicado pueden hacer una mezcla o contaminar esto tan poderoso
Y pensamos que aún viniendo a la iglesia podemos adorar a María como la madre intercesora. Eso es un error. Podemos pensar de que todavía se vale tener un San Lázaro en la casa. Ese es el contexto donde vivimos, ¿no? Y que eso me va a ayudar a llegar al Padre para pedirle que me sane. Y yo me pregunto, pero yo lo veo tan mal a Lázaro ahí. Y él es el patrón de, ¿cómo es? El de la sanidad, algo así, de los milagros de sanidad. No entiendo eso, se ve raro, pero bueno, voy a seguir. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. En el contexto que vamos a leer, escúcheme bien. El apóstol Pablo habla, en el contexto del pasaje que voy a leer, el apóstol Pablo explica acerca de la eternidad, explica acerca de la esperanza en Cristo, explica acerca de vivir por la fe, explica el deseo de estar con Cristo, que debemos de anhelar estar con Cristo. Habla acerca del deseo de que debemos de tener de agradar a Dios, y habla también de que somos una nueva criatura. Que somos una nueva criatura. Vamos a leer ahora el pasaje por el cual vamos a estar las próximas semanas hablando. 2 Corintios capítulo 5, versículo del 18 al 19. Escuche esto. Dice el apóstol Pablo, todo esto, lo que hablé, lo que el apóstol Pablo está diciendo en los capítulos anteriores, lo que le acabo de mencionar, dice que todo esto proviene de Dios. Dios es el que toma la iniciativa, Dios es el que nos bendice, Dios es el que da. Dios siempre está dándonos oportunidad, dándonos esperanza, dándonos nueva fuerza. Dios es el que proveedor, el que siempre está dando. Dice, todo esto proviene de Dios, nada viene de nosotros en realidad. Porque en nuestra carne, en nuestra naturaleza, en nuestra humanidad, hay una lucha interna. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 habla de esto. Hay una lucha interior entre querer hacer el bien y hacer el mal. En nosotros vivimos una batalla constante entre hacer la voluntad de Dios y pecar. Hay una lucha bien importante ahí. Entonces todo proviene de Dios, todo lo bueno, todo eso proviene de Dios, quien por medio de Cristo, una vez más, el único camino es Cristo, no hay otra forma entre nosotros y el Padre. Y el Padre y nosotros, no existe otra manera de relación si no es a través de Cristo. Dice, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Dios nos reconcilió a nosotros con Él. No fuimos nosotros que nos reconciliamos, sino que Él vino y nos dio la manera, preparó el camino, la única forma que hay para volver a reconciliarnos con Él. Nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19. Esto es que en Cristo Dios, versículo 19, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Vamos a desarrollar esto, pero póngame atención. Quiero hacer un énfasis aquí. Dios es el que toma la iniciativa. Dios es el que provee el medio para volvernos a Él nuevamente. De tal manera que Él nos reconcilia no tomándonos en cuenta nuestros pecados. Una vez que venimos a Cristo, una vez que reconocemos que soy una persona que ha pecado,
que soy enemigo de Dios, que estoy lejos de Dios, Dios dice, hay una manera que tú puedes reconciliarte conmigo. Es mi Hijo Jesús. ¿Cómo? Aceptando su sacrificio en la cruz, en el cual Él derramó su sangre, y por esa sangre pura, bendita que fue derramada, tus pecados son perdonados, son limpiados. ¿Qué tiene que hacer? Lo que hicimos nosotros. ¿Qué tiene que hacer las personas? Lo que hicimos usted y yo. Señor, reconozco que he pecado y que necesito tu perdón y me entrego a ti hoy. Y a partir de hoy quiero seguirte a ti. No el mundo, no el sistema del mundo. Quiero seguirte a ti, seguir tu palabra. Eso es convertirse a Cristo Jesús. Si eso no ha pasado en su vida, tiene que hacerlo. Por ejemplo, yo he hablado con mis hijos se criaron en el Evangelio. Ellos nacieron prácticamente ahí. Pero yo les digo, ustedes tienen que arrepentirse de sus pecados. Tienen que aceptar a Jesús como su Salvador, porque ustedes no van en el ticket que yo tengo. Ustedes no van por ahí. Usted tiene, le digo yo a ellos, tienen que tomar su decisión de seguir verdaderamente a Cristo. No es que yo soy hijo de pastor o soy hermano de un buen cristiano, nananina. No, usted no se evita, que usted no va. A menos que usted tenga su propio arrepentimiento y su propia experiencia con el Dios vivo en usted. ¿Estamos bien? Déjeme tomar agua, que ahora sí necesito agua. Ya el tiempo se me fue. Muy bien. Vamos a ver. Voy a tomar unos minutitos nada más. En ese texto que leímos, habla de reconciliación. Y la escritura, escúcheme bien, en la escritura encontramos como 6 palabras en griego que hablan sobre reconciliación, que definen la palabra reconciliación de diferentes maneras. Usted no va a encontrar en esos pasajes de los cuales voy a hablar la palabra reconciliación, pero cuando lee lo que dice ahí, se da cuenta que el significado de esa palabra reconciliación está escondido en esos textos, ¿ok? Se lo voy a leer nada más, usted no lo va a ver en pantalla. Gálatas capítulo 2, versículo 16. La primera palabra que menciona, que hace relación a la reconciliación en el griego, es la palabra dikaiosis, que significa o tiene el significado de absuelto o liberado de una culpa. Absuelto o liberado de una culpa. Cuando usted lee Gálatas capítulo 2, versículo 16, Dios se está manifestando ahí que nos perdona nuestro pecado y nos libera de cualquier culpa. En Efesios capítulo 1 está la palabra etiemi, que significa tomar algo y enviarlo lejos. Tomar algo y enviarlo lejos. Primero nos absuelve y nos libra de culpa. Luego toma aquello, nuestros pecados, nuestras malas obras, todos los errores que usted y yo hemos cometido cuando nos arrepentimos. Escuche y no permita que el enemigo cree en su mente un estado de culpabilidad y de condenación. Cuando usted y yo nos arrepentimos de nuestro pecado verdaderamente, la escritura dice que Dios toma nuestros pecados y los tira tan lejos que nunca más se vuelve a acordar de ellos. Gracias por lo que se alegraron, eso es maravilloso. Efesios capítulo 1 versículo 5, la palabra en griego es iutesia, que significa proceso legal de adoptar un hijo. Proceso legal de adoptar un hijo. Entonces, primero nos libera de toda culpa. Segundo, agarra nuestros pecados y se olvida de ellos. Y luego entramos en un proceso donde ahora nos adopta como su hijo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El apóstol Juan, en el Evangelio de Juan habla de que por venir a Cristo ahora somos hijos de Dios. Antes todos éramos criatura de Dios. Todo ser humano es criatura de Dios. Pero cuando nos arrepentimos y venimos al Señor
a través de Cristo, ahora Él nos adopta como sus hijos. Por lo tanto, yo soy un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. ¿Estamos claros? La cuarta palabra es katayazo. Romanos 5:10 significa reconciliar dos personas en enemistad. Primero, nos libera de culpa. Segundo, se olvida de nuestros pecados. Tercero, nos adopta como sus hijos. Y cuarto, nos reconcilia con Él. Nos reconcilia con Él. No nosotros con Él, sino Él con nosotros. Nos reconcilia con Él. Toma la iniciativa. La quinta palabra es aborato. En Romanos 5:9 dice, el significado de esa palabra es que fuimos comprados por un precio. Fuimos comprados por un precio. Mire todo el proceso en nuestra vida, todo lo que nos enseña la Escritura de lo que Dios ha hecho. Primero, nos libera de toda culpa. Segundo, toma nuestros pecados y los tira lejos. Luego nos adopta como sus hijos y entonces nos reconcilia con Él. Pero había que pagar un precio, porque usted y yo éramos esclavos del pecado. ¿Cuál fue el precio? Su sangre en la cruz, para librarnos del mercado de esclavitud donde usted y yo éramos parte. La sexta palabra se llama exagorazo. Gálatas 3:13 es la garantía de no volver al mercado. Imagínese el proceso. Nos libera de toda culpa, toma nuestros pecados y los tira lejos para no acordarse de Él. Luego nos adopta como sus hijos. Entonces nos reconcilia con Él. Va al mercado de esclavos, paga un precio, pero no un precio cualquiera. El precio más alto, porque en el mercado de esclavos usted podía comprar un esclavo y podía ser revendido varias veces. Pero el precio que Jesús paga en la cruz fue más que suficiente, porque en el mercado de esclavos usted podía poner un precio mayor del que le pedían para que ese esclavo nunca más volviera a estar en el mercado de esclavos. Todo eso lo hizo Dios por nosotros, porque Él está comprometido a acercarnos a Él. Dios ha hecho algo maravilloso con nosotros. Yo no sé usted, pero yo me pongo a pensar, ¿dónde estuviera yo? Quizá ni estuviera, porque mi conducta era horrible. La suya también, no se haga, la suya también. De ahí nos sacó el Señor. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no bendecir su nombre? ¿Cómo no agradecerle? Póngase bien esta mañana. Este asunto de lo que Él hizo es muy serio, pero es hermoso, es profundo, es maravilloso. Cuando tenemos este entendimiento, podría ser que fallemos. Estamos en esta carne, es así. Pero nuestro deseo es amarle, buscarlo, servirlo, seguirlo, porque es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Levante sus manos ahí donde está. Señor, te adoramos en esta mañana. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nosotros y por ese deseo de reconciliarnos contigo una vez más. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra, porque ahora entendemos todo lo que has hecho, el proceso que hemos tenido que pasar, porque tú has tomado la iniciativa para acercarnos a ti, para tener una comunión íntima contigo, para un día poder verte y estar contigo por la eternidad. Señor, gracias, porque no nos has pagado conforme a nuestros errores, sino que has sido bueno con nosotros. Nos arrepentimos hoy de todo error. Si acaso hay error, hay pecado en nuestra vida hoy, perdónanos.
Límpianos con hisopo para que seamos limpios verdaderamente y podamos honrar tu nombre en este hermoso día a partir de hoy. Padre, gracias por tu iglesia, gracias por todo lo que nos ven. Bendícelos y dales esta semana una nueva revelación. O revélate a ellos, Señor, aún en sueños, aún cuando vayan a descansar, tu revelación les alcance a ellos y puedan conocerte más y más a ti, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Iglesia, sean bendecidos, sean llenos del Señor y Dios les guarde en esta hermosa mañana. Bendecidos. Qué tiempo tan bonito que tuvimos hoy en la presencia del Señor en esta mañana. Le damos gracias por unirse y sintonizarse al servicio de hoy. Y queremos que se mantengan conectados con nosotros. Tenemos varias maneras en cual lo puede hacer. Primero que todo, puede hacerlo por el medio de Facebook, también por Instagram. También se pueden sintonizar por YouTube y por la aplicación que se llama Church Center y también por el sitio web. Y también le invitamos que si desea dejar un diezmo o ofrenda, lo puede hacer en el enlace en el video. Puede hacerlo por nuestra página de internet o también por bajando la aplicación de Church Center y lo puede hacer por ese método también. Muchas gracias por conectarse con nosotros y nos vemos la próxima semana.